Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Con ganas de aprender? Sí, Bueno, bienvenidos, bienvenidas a esta actividad semanal de metafísica aquí en el grupo de San Isidro en Lima. Quienes estén conectados a través de las redes sociales, quien les habla Luis Villanueva desde el grupo de Metafísica de Lima, en el Perú. Bueno, entonces estamos desarrollando el libro Magia de los Andes, Perú y Bolivia, de Rubén Cedeño. Bien, estamos desarrollando ya algunos capítulos. El día de hoy toca hablar acerca de lo que es la cultura solar. Bien, ahí está el título bien grande. Lo estamos leyendo. Es un libro que contiene bastante sabiduría de todo lo que es la cultura andina, de todo lo que es la metafísica andina. Bien, bueno, entonces déjeme poner las primeras diapositivas para estar bien acá. Cultura solar. Ok, ahí está. Bueno, ¿qué entienden por cultura solar? Ustedes saben que siempre empezamos por el título. Si vamos a estudiar algo hay que saber, ¿no? Lo que está diciendo ahí. En el título, cultura solar. A ver quién me lo dice. A ver, dime, Jorge. Gracias, bueno. Entiendo cultura solar como una manifestación de de las personas Ya, que hacen sus actividades alrededor de lo que es la conciencia del sol, ¿no? Entonces todo eso, sus diario vivir ponen como centro al sol, ¿no? Como una ya, muy manifestación más bien. allá de lo que puedan verse, ¿no? Muy bien. Cultura es eso, ¿no? Es el diario, es el diario vivir. Por ejemplo, la cultura, no sé, la cultura, cuando se dice cultura peruana, es el diario vivir de todo lo que se refiere al Perú. Estamos hablando acá y decimos cultura solar, entonces vamos a hablar algo referente al sol, ¿sí? A Helios, ¿no? Bueno, entonces, miren, acá está la figura. La primera diapositiva les puse una fotografía, bueno, creada por la NASA, ¿no? En base a sus telescopios y todo eso, de lo que podría ser lo más cercano que nuestra vista podría captar. Porque nuestra vista física es imposible que pueda ver el sol, ¿no? O alguien ha podido ver el sol. ¿Quién me dice, yo he visto el sol? ¿Ah? Es imposible porque se te destruye las membranas y todo eso le quito poder, ¿no? Entonces, es la radiación del sol es demasiado fuerte, demasiado intensa como para que nuestro cuerpo físico aún no está preparado ni siquiera para mirar el sol, imagínense, ¿no? Dice que es la máxima radiación, ¿no? Entonces, del sol deriva toda la vida. Científicamente eso lo estudiamos desde el colegio, en la universidad, qué sé yo, se estudia de que toda vida, la vida le ábrele nomás. La vida está precedida por el sol, o sea, todo nace en el sol. Si el sol se apagara hoy día, cosa que no va a suceder, se desaparece la civilización, se desaparecen los planetas, empieza a haber un caos mundial, o sea, el sol no se puede apagar. Bien, en la figura, en la siguiente, miren, dice, esta figura que ven ahí vendría a ser una representación metafísica del gran sol espiritual central, ¿sí? Del gran sol espiritual central. ¿Y qué ven ahí abajito? Ahí. ¿Ah? Espérense, déjenme movilizar que acá había, ahí está. Casi se me olvida cambiar de escena en el OBS. ¿Ven acá? Acá sería por aquí. ¿Sí? ¿Ven el gran sol espiritual central? Bien. ¿Y qué ven ahí abajo? ¿Qué está saliendo? Las chispas divinas, la presencia, las presencias yo soy. Todos nosotros un día salimos del sol. Por eso que dice en el Génesis que Dios hizo Imágenes. a sus hijos a imagen y semejanza. Todos nosotros estamos hechos a imagen y semejanza, ¿sí? Lo más cercano que tenemos de Dios es el sol, ¿bien? Dice acá, la radiación máxima que recibe nuestro planeta viene del Sol, Helios y Vesta, cuyo patrón electrónico es el disco solar. Bien, ya vayan captando esa información.
El Sol es la mayor fuente de energía interna, astronómica, biológica, el origen de la vida, y de ahí llegaron nuestras presencias, yo soy. Bien, o sea que para la Tierra, el Sol es Dios. ¿Bien? Entonces nuestros antepasados no estaban tan equivocados cuando empezaban a, ¿no? a adorar al Dios y todo eso, ¿no? Eran culturas solares. Bien. Y con el tiempo se ha venido a demostrar eso, ¿no? Miren acá los andinos antiguos, cuando le rendían culto al sol como Inti. El Inti es una palabra en quechua que significa sol. Bien. O sea, hay una representación, ¿no? De lo que hacen, por ejemplo, el Inti Raymi, ¿no? Entonces estaban rindiéndole culto al sol. Y miren, ese es el disco solar. Son los discos dorados. En la vestidura de los incas, en aquellas épocas, usaban bastante el patrón electrónico del sol, que es el disco solar. ¿Ven ahí la figura? La siguiente. Es un disco de, ese es un disco de oro, ¿no? Es esta, una fotografía de un museo, me parece que es exactamente, no lo tengo así, que puede ser el de Pueblo Libre, ¿no? Entonces, ese es el Museo Larco de Pueblo Libre. Ajá. El disco solar es representación del dios interior. Bien, esta información es importante porque tú dices, los incas están venerando al dios, están adorando al sol y al dios, son politeístas y no sé qué. No, lo que pasa es de que el disco solar es la representación de Dios, del dios interior. ¿Bien? Por eso uno puede inclusive visualizar un disco solar en el centro de tu corazón, que eso vendría a ser la representación de tu ser interno o de tu Cristo interno. Ahora lo vamos a entender mejor. Bien. Dice, la divina presencia de Dios yo soy, del sol de nuestro sistema, los directores del elemento fuego, Helios y Vesta, que en la sabiduría andina es llamado Inti. Muy bien. También del gran sol espiritual central y del Om. Esto es motivo de concentración y meditación para así realizarlo. Así que podemos retroceder para que vean la figura del sol, ¿no? Entonces, cuando ustedes vean el disco solar, inclusive ustedes pueden mandarse a hacer un disco dorado también para que ustedes puedan portar o comprárselo para tener. Al visualizar este disco solar, ustedes están llevando a su mente el patrón electrónico del Sol. Y como el Sol es el padre de todo el planeta, el Sol es, como decir, el Dios para la Tierra, entonces estamos realizando la divina presencia de Dios, yo soy dentro de nosotros. Nos ayuda a eso el despertar crístico también, ¿no? Por eso dice, es motivo de concentración y meditación. ¿Sí? Estas cosas no es que tú vas a hacer rituales, vas a hacer cosas así, saumerios, qué sé yo, ¿no? Sí, bueno, si quieren lo pueden hacer, ¿no? Pero ese no es el motivo de la existencia de estos talismanes o patrones electrónicos. El motivo de esto es de que tú entres en concentración y meditación de lo que representa ese objeto, para desarrollar y despertar en ti eso dentro de ti. Bien. Miren lo que dice el maestro Saint Germain. ¿Quién lo quiere leer? ¿Quién tiene el micrófono? A ver, tú mismo léelo. ¿Qué dice Saint Germain ahí? Bueno, a ver, la devoción del Inca hacia su fuente era muy grande. Él conocía conscientemente el poder del gran sol central, que llamamos el Cristo, ya que es el corazón de la actividad crística del universo. Ujú. Esto fue enseñado al pueblo inca que usaba el sol como símbolo de la divinidad. Ellos tenían un verdadero conocimiento interno. ¿Te das Saint cuenta Germain. lo que dice el maestro Saint Germain? O sea, que ellos tenían esa devoción, dice, ¿no? Y el pueblo inca ya sabía esto, ¿no? Y usaba como símbolo de su divinidad. Y es por eso que miren también en el cristianismo, el catolicismo han creado, ¿qué cosa? ¿Qué ven ahí? ¿Qué es eso? Un rayo de sol. No, ¿cómo se llama el aparato? El espíritu. El Un poco instrumento que está ahí, el Corpus dibujo. Christi. No, ¿cómo se llama eso? El Espíritu ¿Quién Santo. es católico así al 100%? ¿Cómo se llama eso? Lo sacan el Corpus Christi. Sí, pero ¿cómo se llama? Ah, ¿Ah? el Santísimo, ¿sí? No.
¿Cómo se llama el aparatito, el instrumento donde se pone la hostia? El, uy, ¿Ah? se me olvidó. Ahí está escrito en el párrafo. ¿Quién lo dice? A ver. Muy bien, son las Sí. custodias, ¿no? Esta es una de las custodias más grandes del mundo que está en Cusco. Ahora, hay ¿No? una pregunta. Sí, sí, dime. O sea, cuando vinieron los españoles y los tildaron de herejes a a toda al pueblo inca, ¿no? Ajá, Luego ya con el avanzar de los tiempos y cuando ya quisieron mediar, ya como hubo unos, mestizos que se convirtieron al cristianismo, pero todavía tenían sus, creencias a los sapos, al ajá. sol y toda esta cosa. Se dice que se creó una cosa que le llaman el sincretismo, que, Ah, el sincretismo, o sea, claro. pusieron, por ejemplo, la Virgen María y atrás un sol, Un el sol, Cristo, claro. Jesucristo y atrás un sol. Claro, para producir una transculturación, ¿no? Y no dejaron ellos, o sea, dice, como dicen aquí, calladito o caleta ellos mismos, o sea, seguimos adorando al sol, pero de esta manera, ¿no? Claro. Sí, pues, Y por eso, por ejemplo, el Cristo de Pachacamac ya. es un Cristo del sol. Ujú. Entonces se unieron las dos, pero Sí, pues. para el catolicismo sigue siendo un Cristo, ¿no? Sí, si Pero tú para te ellos, vas a las iglesias de cualquier parte del Perú, tú ves a Jesucristo y atrás ves el sol. Le ponen una aureola radiante, exacto, ¿no? ¿no? Entonces La nunca se Virgen perdió, María, todos tienen su. nunca se ha perdido eso, Nunca se ha perdido hasta ahora, pues. simplemente que ha estado, como dice, velado y Ajá. cuando vino Rubén Cedeño es que poco nuevamente Se lo, develó eso. se veló, ¿no? Entonces sí Sí, han convivido ahí, ¿no? se ha convivido, sí, Y cuando cierto. van al Cusco, por ejemplo, hay un tema importante. Hay mucha gente que llega como a las 5 de la mañana a rezar en la iglesia Ya. y, eh, y hacen estos rituales de sol y se van, hay una piedra que Mm, está creo que entrando a la mano izquierda ya. y todavía ellos, eso creo que acordaron de que ellos van a seguir adorando sus huacas, a su sol y Mm, también siguen manteniendo esto, ¿no? Entonces, hay un tema que ya, se juntó, ¿no? Y claro. esto también, por ejemplo, igualito, ¿no? Sigue estando el sol ahí, Ahí como está el veo, sol, claro. y está también la hostia que representa el patrón del Pero no solo cristianismo. acá, en la cultura griega, por ejemplo, estaba el sol invictus también. Claro, Sí, sí. Los oros, egipcios también. oros, ¿no? Sí, en todo lado, ¿no? Entonces, pero el sol, miren, ha sido representado también el pan. Por ejemplo, cuando nosotros comemos el pan, ¿por qué Ujú. es redondo? Patrón crístico. Claro, es el sol, ¿no? Es el pan de vida. Sí, es lo que te dio la vida. Entonces, todos estos símbolos, lo que pasa es de que los maestros hacen las cosas en símbolos. ¿Por qué hacen en símbolos? ¿Por qué creen? A ver, pásale el micrófono. Porque primero que lo graba uno en el cerebro sin que lo tenga que pensar mucho, Ahí está, muy ¿no? bien. Y lo recuerda así. Ajá, no necesitas tanto conocimiento para poder comprender cosas abstractas o a veces para entender cosas metafísicas, ¿no? Entonces el sol mismo es una representación simbólica física del gran sol espiritual central, ¿sí? Entonces, dice, por eso el sol ha sido representado con el pan circular, la hostia. Por ejemplo, cuando tú vas a la iglesia y el sacerdote te dice el cuerpo de Cristo, ¿qué estás comiendo ahí? ¿Ah? Una hostia, un redondito, ¿no? ¿Y a dónde te estás poniendo el cuerpo del Cristo? Interior. O sea, quiere decir que tú, ser interno, tu Cristo, ¿dónde está? Dentro de ti. Todo eso ha sido un símbolo para ir aprendiendo todo esto, para que cuando ahora hables del ser interior, del Cristo interno, ya no se te complica, ya lo aprendes fácilmente, ¿no? Y el ser universal también dice, ¿no? También con las custodias católicas, cuando se ingiere la hostia, se interioriza a Dios de adentro y no afuera, ¿no? Y estas las custodias son acá en el convento, la otra vez que fuimos en grupo al monasterio, al convento Santo Domingo, había una custodia grandaza de oro, ¿no? Inmensa, llena de piedras preciosas, ¿no? Bonita, ¿no? Pero en la época del COVID sacaron bastante custodias y venían los padres, Ajá, los sacaron así. sí, sí, sí. Entonces, la sabiduría solar es lo que nosotros debemos tenerlo siempre presente. Por ejemplo, la primera parte el primer ítem de la sabiduría solar, ¿qué dice? Que el sol es el Dios interior, la autoconciencia infinita en la que no hay sombras. ¿Por qué? Pues, ¿cómo está el sol? Cuando ustedes se levantan en la mañana, ¿cómo ven el sol? Radiante, brillante, ¿qué más? ¿A quién da su luz? ¿Hay excepciones? Da su luz a
absolutamente todos, buenos, no tan buenos y todo, ¿no? Ilumina a todos sin importar quién es bueno o quién no lo está, ¿ya? Entonces, si tú desarrollas la sabiduría solar, tú no puedes decir, no, a él le voy a saludar, a él no, a él sí, a él no, a él me cae, él no me cae, ¿no? Tú no puedes decir, no, él es agradecido y ella no lo es, así que a él le hablo, a él le sonrío y a él le doy la enseñanza, a él no, al otro no, ¿sí? Entonces, si tú aplicas la sabiduría solar, tú tienes que ser igual con todos, ¿sí? Porque Dios es así también. El sol da su luz sin reclamar nada a cambio, ni siquiera agradecimiento. ¿Alguna vez han agradecido la luz del sol? Ya. Hoy, hoy día han agradecido por la luz del sol. En el verano, cuando está a 40 grados, agradecen. ¿Ah? No, yo los veo requintando, ay, que este calor, que cómo es posible, y que no sé qué, no sé. Llega el invierno, ay, que este frío, y que no sé qué, y que no sé cuándo, ¿no? La... Entonces, cuando tú lo que tienes que hacer es estar agradecido por todo eso, ¿no? Gracias por este sol maravilloso que me ilumina, me broncea, me da vida y salud, porque si no hubiera sol no habría vida, ¿no? Igual cuando hace frío, igual hay que agradecer por eso, porque también es necesario ese cambio de temperatura. El sol no se oculta jamás, aunque lo tapen las nubes, lo eclipsen o lo provoque la noche. ¿Alguno de ustedes se ha ocultado alguna vez? ¿Cómo se podría representar esto? Por ejemplo, caer en depresión, en desánimo. Eso sería ocultarse, ¿no? Aunque que cuando vienen las nubes, ¿qué vendría a ser la nube? Que viene el facilitador y te llama la atención y te dice algo que te baja así la personalidad en el suelo, ¿no? Te la expone, ¿ya? Entonces, esa sería una nube, ¿no? Entonces, tú te ocultas, ¿m? O eres como el sol que brilla a pesar que lo eclipsen o a pesar que le provoque la noche. ¿M? Hay que pensar eso, hay que meditar para todo, ¿ok? El sol produce el arco iris, donde cada rayo es un aspecto de Dios que se derrama como una bendición. Blanca justo estaba contando de su maravilloso viaje por las cataratas de Iguazú y nos decía que había arcoíris, ¿no? Que se entrecruzaban entre ellos, que cuando caía el agua salía un arcoíris, que cuando se levantaba salía otro y no sé qué, ¿no? Entonces, ese arcoíris, ¿de dónde viene? Es una refracción de la luz nada más, del sol, ¿no? Entonces, la luz del sol siempre está produciendo esos colores, ¿no? Y eso sería la representación en nosotros de qué? De los siete, de los siete rayos, los siete aspectos de la divinidad. Entonces, eres tú, como ese sol que bota los siete colores. ¿Cuáles son los siete rayos? Voluntad, sabiduría, amor, belleza, salud, provisión, perdón, transmutación. ¿Sí? El sol es la única fuente de vida y energía de todos los seres vivientes. Sin embargo, permanece humilde y silencioso, aunque lo desconozcan. Ujú. Eso de la humildad a veces es como que mal entendido, ¿no? Se entiende humildad por pobreza, ¿no? Se ha adquirido el sinónimo de humildad como que, pues, ¿no? La persona humilde tiene que andar sucia, zarrapartrosa, tiene que andar con la cabeza agachada, triste, es humilde. No, eso no es humilde, eso es, al contrario, está pobre y carente de todo, ¿no? La persona humilde es aquella que vive. A ver, pásale el micrófono. La persona humilde sería la que vive desapegada de todo resultado de lo que ha dado, ¿no? De la Ah, acción que ha hecho. que no Entonces, espera que no esperar nada a cambio, que le digan gracias, qué lindo eres, qué bien que lo hiciste, no. Si te claro, lo dicen bien, sí, y si no justamente, te lo dicen también, sí, justamente eso le comentaba a una amiga y bueno, ¿qué le ella me decías? comentaba de su padre, pues, ¿no? Que un poco ahí como que no hay un buen entendimiento. Ya. Entonces, ella hacía ciertas cosas a favor de su papá, pero ella esperaba una recompensa. Y yo le dije, si tú esperas algo a cambio, mejor no hagas nada, Ah, quédate inmóvil.
Entonces, pues, date cuenta de Sí, esto, pues ¿no? porque tú no sabes cómo te va a retribuir, ¿no? Las Sí. personas no saben cómo te van a retribuir. Uno tiene que hacerlo nomás como eso es sabiduría solar. Así que ahora cada que veamos el sol, ya sabemos todo lo que nos va a venir a la cabeza. Sí, sí, dime. Eh, justo me estaba con el ejemplo que dio Meli, que yo estoy ahora con mi hija, que es la mayor, Ya. y tiene un carácter un poco fuerte, y le gusta mandar y le gusta ganar. Entonces, Bueno, la observándola, estás exponiendo ahorita. no, pero observándola, Aprender. observándola, no, pero ella no, Ya. no ve estos programas. Bueno, nunca se sabe. Observando su carácter para conocerla más, porque no la veo hace un año, este, y, dio su opinión y yo preferí callar. Y en un momento le pregunté, oye, tú eres más así, ¿no? Tú eres más así porque quiero conocerla, cómo es ahora. Y ella dijo, sí, pues porque me está juzgando. Se puso un poco a la defensiva. Entonces yo le dije, bueno, prefiero perder para ganar, ¿no? O sea, Y ganaste. prefiero el cariño de ella que ganar una discusión. Ya. Pero al decírselo, ¿qué lograste? ¿Qué piensa? ¿Ah? ¿Será que pensó o se puso más bien al... Creo que lo pensó. Era una palabra de la terapeuta que la trató a Ya. ella y que me conocía. Ah, bueno. Puede ser, ¿no? Pero acá la idea es más bien al contrario de guardar el silencio, ¿no? Si alguien está haciendo algo mal y no te pide un consejo, ¿qué puedes hacer? Nada. Claro, silencio, ¿no? O sea, a veces uno ve cosas, dice, pero ¿qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? Entonces, pero tú no le puedes decir nada porque no te está pidiendo un consejo. A no ser que te lo pida, y sí, pues, ¿no? ¿No? Entonces ahí se puede trabajar la humildad, ¿no? Porque cuando tú empiezas a estudiar y saber estos temas, te viene como cierto conocimiento, cierta sabiduría, ¿no? Entonces uno tiene que también aprender, sí, sí, dime. Luis, y cuando tú ves que alguien está haciendo algo que puede dañar a los demás, tú tienes que Ah, intervenir, ¿no es ahí sí tiene que cierto? O intervenir. sea, cuando el resultado va a ser solo en contra de la persona que lo está ejecutando, ahí es No que puedes uno hacer se nada, pues, mantiene ¿qué al vas a hacer? margen. Es su libertad. Exacto. Pero cuando puede impactar a alguien Ah, más, no, pues ahí ahí tiene sí que uno meterse. interviene. No sé, los niños, los Ujú. hermanos menores, los animalitos, no sé. Gracias. El sol es el más grande maestro del género humano. ¿Ok? Sabiduría solar. Por lo tanto, dice en la siguiente diapositiva que el único y verdadero culto, entonces, ¿cuál sería? Al sol. Sería el único y verdadero culto en realidad. ¿Mm? Entonces uno puede portar una réplica del disco solar, ¿no? Que eso te va a ayudar a mantener ese concepto, ¿no? Así como cualquier patrón electrónico, ¿no? Si tú quieres pensar en Saint Germain, puedes usar tu medalla de Saint Germain. Quieres meditar en Jesús, agarras tu cruz latina, ¿no? La cruz, la que conocemos. Eh, qué otro patrón electrónico hemos usado últimamente? La flor de lis, la chacana hemos estado usando también, ¿sí? Entonces, la sabiduría andina comunica la comprensión de la importancia del sol en nuestra vida. Bien, el culto al sol es el único verdadero, ya que él es el solitario e indiscutible origen de nuestra vida. Así que chicos, chicas, todos a comprarse su... o esperar, no sé, que se te precipite. Claro. Porque acá dice también, ¿no? Porque si el sol se destruyera, ¿qué pasaría? Se acabaría todo, incluyendo las teorías sobre Dios, incluyendo nosotros, nuestro cuerpo físico, todo se destruye. Toda la filosofía, las religiones, todos desaparecen, ¿no? Se dan cuenta que no se le da mucha importancia a este tema, ¿no? Cuando nadie te habla del sol, ¿no? Nadie te dice eso, ¿no? La verdadera sabiduría andina es monoteísta, ¿bien? No es politeísta. Y los supuestos dioses como la Pachamama no son vistos como dioses en competencia con el Ser Supremo. O sea, todas las cosas que otras puedan ver son cosas, es como en el hinduismo, ¿no? Que hay bastantes aspectos de la divinidad, algunos devas, ¿no? Que tienen que ver con las cualidades divinas, y la gente piensa que todos son dioses y son politeístas, ¿no? Allá también son monoteístas, ¿no? Porque para Brahman es el único.
Sí, sí. Ajá. Y los apus, ¿qué vendrían a ser? ¿Devas? Son los devas, claro, son los cerros, pues. Los cerros, los nevados, todo eso, ¿no? Lo que en quechua es apu, pues, ¿no? ¿Eh? Pero tu conciencia tiene que estar de, de la mente para arriba, ¿no? Yo no les digo que no hagan esas cosas, si quieren pueden ir, ¿no? Hacer los rituales, lo que ustedes quieran, son libres, ¿no? Pero acá en la metafísica no enseñamos eso, lo que enseñamos es más que todo lo que estamos hablando ahora, de la mente para arriba, o sea, al sol, del sol lo que está, lo que brilla, lo que es luz, lo que es luz, lo que es luminoso, ¿bien? Porque hay culturas que son lunares también, ¿no? Acá estamos hablando de las culturas solares, ¿bien? Sí. ¿Qué quiere decir culturas lunares? A ver quién le responde a Blanca. Algo me acuerdo. En Trujillo, hay el templo del sol y la luna, ¿no? Y ellos lo es como un complemento. Igual aquí en las huacas dicen esta huaca del sol, huaca de la luna. Hay varias por acá en Lima, ¿no? Ah, en Sí, Pachacamac, claro. claro. Entonces, creo que ellos como una dualidad de una división, digamos, o una proyección de lo que es el gran sol, su complemento, ¿no? Ujú, Yo creo que es así algo como, claro. es hacer notar que hay La luna el complemento. es un satélite que Eso ya te- está inerte, pero sirve para qué? Para proyectar la luz del sol en la noche. O sea, para un poquito de luz del sol en la noche. Es como un espejo, un espejo. ¿Cómo ven mi mano acá reflejada? De luz así. Pero en realidad el que está reflejando es el sol. Bien. Entonces, bueno, acá no vemos ni tratamos de las culturas lunares, lo que estamos hablando son de las culturas solares, ¿no? Porque es donde está Dios, siempre está, porque Dios es luz, por lo tanto, Dios está donde está la luz, nada más. Una vez les comenté, creo, una vez fui a un curso, antes, cuando estaba en mi etapa de jovencito, a un curso, me acuerdo que de terapias angélicas, una cosa así, ¿no? Lo que a mí me llamó la atención es que era una habitación oscura completamente, ¿no? No, que ahí teníamos que entrar para no sé qué, entonces, eso me llamó bastante la atención porque era una habitación oscura, ¿no? Y aparte que el facilitador, el que estaba ahí, contaba de que le habían robado, de que le había pasado esto, de que el otro día le habían asaltado y no sé qué y cosas, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo no sabía estas cosas, nada, ¿no? Pero me llamaba la atención de que si una persona está con Dios, ¿cómo puede estar en una habitación oscura? Y si está con Dios, ¿cómo va a estar hablando de que le han robado y todo eso? No sé, no sé cómo piensan ustedes. Entonces, donde está la oscuridad, ahí ya no es. Ahí no es, ¿ok? Miren el disco solar ahí, otra vez, ¿no? Entonces, este es el pensamiento forma de los dioses Merú. Bien, es el disco solar. En algunas representaciones aparece con los 7 rayos saliendo de sus bordes. Así, ¿no? Eso quiere decir que el sol es el regente de los 7 rayos o aspectos de la vida una. A ver, ayúdame Blanca con la segunda estrofa. El segundo párrafo, perdón. Eh, Los dioses Merú. los dioses Merú trajeron su disco solar desde la antigua Lemuria. Ujú. Le construyeron una hornacina en el ábside del templo del Coricancha, en el Cusco, y lo colgaron con hilos de oro que introdujeron por 2 agujeros. En el interior del disco solar no hay ningún símbolo. O sea, es Magia de los Andes, Rubén Cedeño. llano completamente. ¿Y por qué creen que es llano? Sin ningún símbolo, Pureza. ¿no? No. ¿Por qué creen que no hay nada? Pero tiene que agarrar Por- porque representa el vacío. el vacío, la nadidad, ¿no? Porque Dios, nosotros, ¿dónde lo vamos a encontrar? Claro, en la nada. Todo lo que tú ves, todo lo que tienes, lo que posees, ahí no es. A Dios lo vas a encontrar en el interior tuyo, siendo nada, o haciendo de que todo lo externo sea nada. En la renuncia, es lo que decía Omeli, ¿no? La renuncia plena. Y es interesante, ¿no? Como los dioses Merú trajeron su disco solar desde la antigua Lemuria.
En la actividad pasada hablamos cómo llegaron, que vendría a ser la historia de Manco Cápac y Mama Ocllo, ¿sí? Cómo llegaron, cuando se hundió la Lemuria y todo eso, y dice que ellos trajeron el disco solar. No sabemos qué tamaño era, no sabemos cómo era, pero imagino que tenía un tamaño importante, ¿no? Un disco solar de oro y que estaba en el ábside del templo del Coricancha. O sea, cuando vayamos al Coricancha, gracias Padre que estamos ahí, tienes que visualizar y ver qué tamaño es el ábside y más o menos por ahí dibujas de qué tamaño pudo haber sido el disco solar lemuriano, 4 ¿sí? metros más o menos de Por lo diámetro. menos, ¿no? Sí, más o menos. Inmenso, ¿no? Y miren, ¿qué No, dice ahí? 40. Dice que este disco fue custodiado por cada inca, iban pasando de inca tras inca, así de generación en generación, hasta el último que fue el inca Tupac Amaru. Bien, cuando ya pasó todo lo de la se instauró se iba a instaurar el virreinato y todo eso, ¿no? Dice que Tupac Amaru era clarividente, ¿no? Y él desembarcó y vio con su clarividencia el desembarco de los conquistadores europeos y lo escondió en una caverna debajo del lago Titicaca. ¿Bien? Se supone que está ahí, ¿no? O no sé cómo será, pero eso es lo que dice hasta la información, ¿no? Los maestros hablan en símbolos que solo pueden entender quienes lo deciden. Bien. El tema de hablar con símbolos también es importante porque esto te ayuda a que las personas lo puedan interpretar de acuerdo a su estado de conciencia. Es como la Biblia, pues la Biblia está en símbolos completamente. Ustedes leen el Génesis, es símbolos. Jesús hablaba en parábolas también. Y cada parábola de Jesús, por ejemplo, se entiende de acuerdo a tu estado de conciencia. Lo puedes entender desde una forma básica, como la del hijo pródigo, por ejemplo, el hijo que se va y luego regresa y el papá lo perdona y lo atiende mejor que el otro hijo, ¿no? Algo básico. Como también se puede entender de una forma más metafísica, de una forma más profunda. Ya cada persona lo va a entender diferente. Por eso es que es importante saber que los maestros hablan en símbolos. Claro, sí, sí, claro, sí, en todo. En la vida misma la puedes aplicar con las cosas que te suceden. A ver, ¿quién me ayuda con la siguiente? Pasa, ¿quién no ha leído nada? Cultura solar. Cultura solar. Hay culturas, religiones y filosofías que son solares y otras que son De la que hemos lunares. estado hablando ya, ¿no? Las prácticas solares son como la sabiduría andina y la metafísica abiertas, positivas para todo el mundo. No tienen secretos, dogmas, prohibiciones y se avanza sin cortapisas. Las culturas lunares son secretas, misteriosas, adoran la luna, la madre, son femeninas y gustan de lo oculto. Ujú. Entonces, la metafísica es una sabiduría solar, porque está abierto para todo el público, los libros están para todo el mundo, no hay nada oculto, no hay nada secreto. Bien, no hay una información secreta que tengas que aprender después, no, todo ya está. Bien. Y lo interesante es de que cuando esto es así, porque por ejemplo, cuando tú agarras el libro Pilares, lo lees por primera vez cuando no sabes nada, captas algo, ¿no? Luego pasa un año, lo vuelves a leer y ya sacas otras cosas más, ¿no? Que dices, pero ¿qué? Esto no lo leí, no lo saqué. Entonces, de acuerdo a tu entendimiento, tú vas descubriendo nuevas cosas, ¿no? Lo mismo pasa cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el Sanatana Dharma, ¿bien? Todo lo que es el Bhagavad Gita, todos los libros de las grandes religiones es lo mismo. Bien, todos tienen una enseñanza en símbolos, ¿no? Entonces dice que los dioses Merú y los sacerdotes percutían el disco solar como un gong, ¿no? Entonces, cuando realizaban las ceremonias, ¿no? Por ejemplo, había alguien que necesitaba curación, ¿no? Había alguien que estaba mal de salud, qué sé yo. El sacerdote sabía cómo percutir el gong, como un gong. ¿Saben qué es un gong, no? Lo de los tibetanos, así, ¡pum! Que suena, ¿no? Cuando golpean es como un platillo, ¿no? Suena y ¡pum! Suena, ¿no? Como un cuenco tibetano, ¿sí? Entonces, ellos sabían en qué lugar percutir para producir la radiación de la curación, la vibración de la curación, ¿no? Cuando querían ganar una guerra, cuando querían protección, cuando querían provisión, lluvias,
cuando había sequía. Entonces ellos sabían dónde percutir en el disco solar para ¿sí? Sino que esto es como que ya se ha tergiversado cuando vino ya la caída del sacerdocio de todo este sacerdocio de los incas, empezaron a hacer ya otras cosas de rituales, empezaron a hacer hasta sacrificios, ¿no? De animales, hasta se dice que hay sacrificios humanos, ¿no? Entonces eso ya no era la enseñanza pura, ya, eso era ya el sacerdocio en decadencia. Y eso es lo que se sabe un poco y te cuentan la historia, ¿no? Pero ese era el sacerdocio en decadencia, ¿no? Y es por eso de que vinieron también los de Europa, de España, y al toque, pues, instauraron, ¿no? Aparte que ya tocaba eso, tocaba ese tipo de evolución, ¿no? El otro día conversaba con el facilitador, ¿no? Cuando le hablaba de estos temas, me decía, pero ten en cuenta que en esa época todo era violencia, ¿no? Porque dicen, ay, que los españoles nos mataron, esto. Pero ellos mismos, los mismos incas, nuestros antepasados, también eran violentos, también conquistaban a fuerza de, ¿cómo se llamaba eso? Guaracas, porras, ¿no? Y están ahí los instrumentos, te rompían la cabeza así nomás, le quito poder, ¿no? Entonces, era una generaciones así con mucha violencia, ¿no? Entonces, que hayan venido los del otro continente y hayan instaurado la cultura española, por así decirlo, con el cristianismo, entonces tenía que ser violenta, ¿no? No había otra opción, ¿no? ¿Por qué? ¿Existía compasión en ese tiempo? ¿Mm? Se puso a pensar de que no había compasión. Todo era ojo por ojo. Claro, el Amazúa, Amaqueya, Amayuya, o sea, si el que robaba, le cortaban la mano, al que mentía, le cortaban la lengua y cosas así, ¿no? Salvajes para nuestra época, ¿no? Pero era parte de la compasión. ¿Quién la instauró recién? Hace 2000 años recién Jesús habló de compasión, que también se espantaron allá en Palestina cuando habló de esto, ¿no? Y acá estábamos todavía en etapa de violencia pura, ¿no? La compasión acá, ¿quiénes la instauraron? ¿Quiénes trajeron esa primera radiación de compasión? Los jesuitas probablemente en el 1500, el año 1500, 1400, por ahí, ¿no? Ahí empezaron a hablar recién de compasión, entonces ahí ya nació, vino San Martín de Porres, Santa Rosa de Lima, sino que a veces uno romanticiza, ¿no? Claro. ¿Está bien dicho eso? Uno lo ve, una idea romántico, ¿no? Romantiza, ¿no? Ay, qué manco capa, qué lindo con su esto, ¿no? Pero ellos eran así, aguerridos, violentos, ¿no? Entonces, era parte, guerreros, ¿sí? Entonces, era parte de, ¿no? Por eso creció, por eso llegó hasta México y todo eso, ¿sí? Sí. Ajá. Pues sí, si no pones el micrófono, estás Ya. hablando en vano, nadie te escucha. No, sí, Está está bien. prendido, ¿no? Sí, sí. Ya. Ahí, yo quería un poquito la compasión. Era forzada. Por ejemplo, los incas le dijeron a los chancas, ¿no? O te rindes y vienes a mi territorio, o voy y te meto fuerza, ¿no? Ajá. No era una compasión natural desde el corazón, ¿no? Sino No, desde la... porque si venían con su Ajá, compasión, la que conocemos ahora, los mataban a todos y listo, se acabó. exacto, ¿no? Ellos Entonces, tenían que sobrevivir también. algo así pasó, me decían allá en Caral, ¿no? Porque en Caral sí era una cultura completamente pacífica, ahí no se han encontrado armas y más Ya, bien instrumentos, ¿no? Y ellos eran muy de paz, ¿no? Entonces rápidamente se los barrieron, ¿no? Entonces sí es cierto, el contexto que había en esos tiempos sí daba de para la violencia, de pues, violencia, ¿no? claro. Entonces Caral vuelta no, eran bien pacíficos, Pero Caral fue conquistado por los incas, exacto. claro. Pero, o sea, fue así algo muy, muy, Y con quienes no pudieron fueron con los chancas, y otras culturas, ¿no? que O sea, estaban en la sí, parte que ahora es Puno, ¿no? Esa zona de Abancay y toda esa zona, ¿no? exacto. ¿No? Entonces Sí, ellos eran más violentos que no pudieron los incas. y sí hay relatos bien feos, pero yo no lo voy a... Así que si venimos a hablar de la compasión, Sí, tenemos que hablar recién a partir del año 1500, pues, sí, por ahí. ¿sí? Interesante, ¿no? Entonces, la hermandad solar, ¿qué es la hermandad solar? Está formada por aquellos que aman al sol y ponen en práctica su sabiduría, como los dioses Merú, que por esta razón llevan en su atuendo un disco solar. ¿Les gustaría pertenecer a la hermandad solar? Sí. Ya todos ya se apuntaron, ya les vi en la cara, ya quieren apuntarse a la hermandad solar. Entonces, para apuntarse en la hermandad solar, ¿qué hay que desarrollar? Por lógica, Sabiduría. la sabiduría solar, la conciencia solar.
Bien. A ver, denme solamente 3 puntos de lo que hemos leído, de la sabiduría solar. A ver, el micrófono, micrófono. No tener sombras, ¿no? O sea, ser una fuente de luz para Ya, todos, uno, otro. ser Bueno, humilde. otro, ya, pues. A ver, les doy la oportunidad. ¿Quién les está soplando ya? Digan, digan. Lo que acaba de Manifestar. decir, ¿no? Manifestar los 7 Dos, rayos, tres, ser tres. ¿Cuál sería? ¿Cuál falta? Hemos estado hablando. Ya, pásale a nombre. Ser Ser agradecidos agradecido, o sea, dar tu luz sin a esperar todos. agradecimiento. Muy bien. ¿No? Como los dioses Merú dicen, ¿no? Que por esta razón llevan en su atuendo un disco solar. Bien, creo que acá no está, pero para pertenecer a la hermandad solar tienes que llegar al templo de la iluminación. Ah, no, sí está más adelante, está más adelante. Ahora lo vamos a ver. Los dioses Merú, entonces, a ver tú, Norma, léeme este párrafo ya que tienes el micrófono ahí. Los dioses Merú fueron sucedidos por una serie de incas, que eran Ujú, los reyes de la región, hasta que un día, a causa de las invasiones, los principios del Tahuantinsuyo comenzaron a deteriorarse. Entonces los dioses Merú decidieron sacar el disco solar del Coricancha y llevarlo a su retiro etérico, sobre el Titicaca, donde todavía sigue pulsando e irradiando. ujú. O sea, fue llevado eh, al plano etérico. O sea, de ahí ya nadie se lo va a llevar. Bien. Y en algún momento, cuando tengamos conciencia etérica, podremos estar ahí, ¿no? Ver todo eso, ¿no? O bueno, en las noches pueden pedir ser llevados en conciencia etérica mientras duermen al templo de la iluminación. Al ángel la guarda, ¿a quién le puedes pedir? A quien sea. Entonces fue llevado, dice, sobre el Titicaca, ¿no? A un retiro que sigue pulsando ahí, que se llama, ¿cómo? En la siguiente está. ¿Cómo se llama? El templo de la iluminación. Bien, ese es el retiro etérico de los dioses Merú, que está sobre el lago Titicaca. Merú, y hemos hablado de Merú, que es el Manú de la sexta raza. ¿Quién es el de la séptima? Saidru, muy bien. De la quinta, Vaivaswata. Y de la cuarta, Himalaya. De la tercera, de la segunda, de la primera. Bueno, dice que no se sabe de las tres primeras, porque recuerden que las tres primeras fue antes de la caída de la humanidad. Entonces, ajá, entonces venías, pasabas tu ciclo de 14.000 años y regresabas al corazón del Padre. Ascendían inmediatamente. Después de pasar 2.000 años en cada rayo, ya, ¿no? Entonces para ellos fue un poco más sencillo. Después de la caída de la humanidad viene el tema, ¿no? Entonces dice, este espacio estará abierto permanentemente durante toda la nueva era y la edad dorada, porque América es el continente donde encarnarán la sexta y la séptima raza bajo la supervisión de los Manú, ¿no? Ya que les hemos dicho, ¿no? Merú y Said. Todos los que llegan al lago Titicaca son traídos aquí por su presencia yo soy para que contacten la sabiduría andina. Así que esos turistas que van ahí, ay, que sí, que porque me gusta, qué sé yo, están yendo en realidad porque su ser interno los jala, algo los impele a ir hasta ahí, ¿no? Porque tú dices, pero ¿por qué no se van a tal sitio, a tal otro? Pero vienen ahí es porque su ser interno los impele, ¿no? Y ustedes si van con este estado de conciencia, con este conocimiento ya, es mucho mejor. Bien. Inclusive los dioses Merú te pueden escoger así para cualquier trabajito. Ahí está el lago Titicaca, bueno, una de las imágenes, ¿no? Miren lo que dice el dios Merú. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Tú misma, a ver. ¿Qué dice el dios Merú acerca de la puerta del templo? El foco de luz de la iluminación divina también tiene sus puertas abiertas. Nosotros aceptamos a cada discípulo en particular que está listo y deseoso de aprender a usar la llama de la iluminación y llevarla a su mundo. Con vuestros corazones llenos de alegría, ofrecemos todas las instrucciones que el discípulo está en condiciones de asimilar y poner en práctica. Ujú. O sea, que ellos están deseosos, ansiosos de que todos vayan, ¿no? Porque eso es un templo que va a estar abierto ya para toda la nueva era, están preparados ya para todo eso, y se han preparado durante cientos de años y todo eso, ¿no?
Entonces, que haya alguien con este estado de conciencia y que en la noche pida ser llevado en retiro allá, al retiro etérico, para ellos es un momento, dice, con nuestros corazones llenos de alegría, dice, ¿no? Ellos van a ofrecer la instrucción y como hay poca gente ahora, seguramente se van a sentar y van a hablar contigo personalmente y todo eso, ¿no? Lo que no va a ser de acá, no sé, a 200, 300, 400 años va a ser, pues, es una efervescencia, ¿no? Así que tenemos que aprovechar estos momentos en que se ha abierto esto, ¿no? Este retiro. Dice, y te van a dar la información que estás tú en condición de asimilar y poner en práctica. No te van a dar más difícil ni muy fácil tampoco. O sea, lo que te toca, eso es. Bien. Y miren lo que dice el Moria. A ver, ¿quién lo lee con voz del Moria? Está quitando el micrófono. Con voz del Moria tiene que ser. A ver, no le doy la chiquita. Dice. Uno tiene que ascender muy alto desde el valle para llegar a la base del monte Merú. Por lo tanto, a menos que el individuo sepa de su significado espiritual, no lo notará y simplemente pasará de largo ante la sencilla cabaña campesina de ásperos soportes achados y techo de paja trenzado que constituye la entrada exterior a este santo retiro. Sin embargo, si un individuo merece entrar al templo de la iluminación, será recibido por un simple guía, generalmente un individuo de gran belleza con rasgos de la cultura incaica en su rostro y persona, el Moria. Ujú. Así que todas las personas que van buscando esto, lo van a encontrar el día que les corresponda. Dice que la entrada es solamente una cabaña, ¿no? Dice una cabaña, sencilla cabaña campesina, de ásperos soportes achados y techo de paja trenzada. Ahí ya tienes ya la fotografía. Bien, entonces la entrada al templo es esa cabaña. Cuando tú vayas y estés ya en el estado de conciencia de recibir de entrar al templo de iluminación, vas a encontrar la cabaña y te va a recibir una persona de gran belleza, dice, con rasgos de cultura incaica en su rostro y persona. Bien. Y cuando entres ahí te vas a dar cuenta que hay una copia del disco dorado con los 7 rayos en la puerta de entrada al templo de los dioses Merú, en el lago Titicaca. Y cuando los estudiantes piden entrar, los custodios del templo los ponen en meditación frente a esa imagen y les dicen, hasta que descifre ese símbolo, no entrará. O sea, una vez que ya pasaste la puerta, tienes otra segunda prueba, otra segunda iniciación. Te sientan frente al disco solar y te dicen, a ver, hasta que no descifre ese símbolo, no entrará. ¿Cómo dice? Y como nosotros ya lo desciframos, dice, no sabemos cómo será ahí, pues no sé. Te lo pondrán con un símbolo, una rayita, un punto, algo, no sé. Entonces, ajá. Y los estudiantes meditan ahí durante días, meses y años. Hay gente que va y está ahí, ¿no? Claro, esto me recuerdo cuando es Huesac también, ¿no? Que los estudiantes van buscando, ¿no? El lugar donde el Gautama desciende y se pasan a veces toda la encarnación, ¿no? Buscando, buscando, buscando. Bueno, Jesús dijo, el que busca, encuentra. El que llama, se le abrirá. Porque todo el que llama, recibe, dice, ¿no? Y todo el que toca, se le abrirá. Así que hay que insistir y estar ahí todos los días. No sé si querrán viajar todos los días. ¿No? Si no tienes el micrófono, Es que sí, eso es como la cultura egipcia, la esfinge que se ponía adelante y ah, les decía una adivinanza o un para entrar al para templo de entrar. Luxor, Ajá, tienes tenía. a la esfinge. Tú tienes que pasar superar la prueba de la esfinge. ¿No? La esfinge te hace una pregunta, no sé si será capciosa, qué será, y tú tienes que responder esa pregunta. Si tú estás preparado, la vas a responder automáticamente. Ni siquiera vas a tener que pensar tanto, ¿no? Y vas a ingresar al templo de Luxor. Hay, Se dan hay, cuenta que en todos lados es igual, ¿no? Sí, sí, hay, dime. hay una película que trata ese tema bastante parecido, que es Los dioses de Egipto, Ya. donde
Era un ser parecido a una esfinge, pero era con patas de, bueno, parecida a la esfinge. Y les daba Un acertijos, acertijo. sí, para ingresar. Si no, no podían ingresar. Bueno, sí, pues. Bueno, en la película Doctor Strange también, para que entre al templo, tuvo que pasar como 3 días, ¿no? En la calle, ¿no? ¿No? ¿Y él y cuál fue el requisito para que entre? ¿Cuál fue? Humildad. Ya, estás por ahí, estás por ahí. Empieza con R. Ajá. Tenía que renunciar a todo, inclusive renunciar a las ganas de querer entrar al templo. Cuando renunció a las ganas de querer entrar, ya pudo entrar ya. Ya estaba preparado para ingresar cuando renuncia a todo, ¿no? Interesante. Perdón. Sí, sí. Pero es casi igual que acá también, llegar acá. Hay pruebas detrás, ¿no? Sino que a veces no Es somos claro, es que conscientes de son eso. por etapas. Para entrar Exacto, igual al grupo de metafísica es igual. Siempre tienes situaciones. Hay exacto. pequeñas iniciaciones que se te presentan en la vida. Sí. Y creo que es Y para terrible, ¿no? mantenerte también. Totalmente. Que es Sí, peor, porque más algunos fuerte. están yendo bien y de pronto ¡pac! Desaparecen. ¿Qué pasó? No Cayó pasaron esa prueba la mini de prueba. la pequeña esfinge en la puerta, no sé. Sí, sí. ¿Sí? Nadie crea que este es un templo con una puerta física. ¿Ok? Capten lo que dice acá. Nadie crea que este es un templo con una puerta física. La mente humana no trabaja en el plano mental superior y la única manera de hacer que se entiendan estas cosas es con símbolos. ¿Ya? No hablen nada, solo mediten esto. Porque si lo dicen, lo dicen, porque estos son símbolos. Sí, sí, los seguimos llenando en forma. ¿No? O sea, no les digo que no participen, está bien que participen, ¿no? Pero cuando uno lea cosas así explicadas por los maestros, uno tiene que pensar, ¿no? Dice, entonces están hablando de un ingreso a una cabaña con esto, con otro, y al siguiente me dice, no creas que es una puerta física. Entonces, en ese cortocircuito en tu cerebro, entonces ahí vas entendiendo las cosas. Ajá. Sí, sí, dime. Cuando viajé al Cusco me obsesioné tanto con la búsqueda del Paititi, que era Ya. la búsqueda de la ciudad dorada y el disco solar, ¿no? Pero hay cantidad de libros que incluso hay en Cusco nomás y no hay por acá, ¿no? Ujú, Y estaba un poco obsesionado y recién después de tantos años, hace 10 años más o menos, en la última entrevista que le hace, está Jorge Luis con Rubén Cedeño, el señor Jorge Luis dice que el Paititi es una alegoría, que en idioma es Paiquique, que es búsqueda interior, en quechua. ajá. Entonces yo estaba buscando la ciudad. Entonces mucha gente, tanto viajero, ha hecho eso mismo también, ¿no? Queriendo encontrar algo que Toda la estaba gente dentro. busca a Dios afuera. Por eso han hecho iglesias inmensas, basílicas hermosas, catedrales fantásticas. Y en todas las religiones se van los templos budistas, los templos islámicos, son fascinantes, ¿no? Las mezquitas, ¿no? Sí. Entonces, porque buscan a Dios afuera, Exacto, pero el castillo interior realmente está adentro. dentro de ti nada más. Y el Paititi es una de esas, Es una alegoría, una ¿no? De alegoría, repente ¿no? existe, ¿no? Pero es una alegoría de Sí. tu ser interno. A mí me duró 10, creo que 10, 12 años Te en... pasaste buscando y, bueno, ya estás encontrando algo. Ya tienes la información. A ver, la siguiente, ¿quién me ayuda a leer? Después, Después de ponerse a trabajar en el propósito de los dioses Merú, instruyendo a la humanidad, sea como guía turístico, andino o facilitador, se entra al templo. Si no se hacen méritos, no se entra ni se pertenece a la hermandad solar de los dioses Merú. ajá, si no se hace méritos, no se entra. Bien, o sea, hay que hacer méritos. Hay que hacer méritos, chicos. Y ahí me pareció interesante la fotografía que estaba ahí. La encontré en Google. Puede ser simbólica, ¿no? Miren, ¿quiénes serían los que están ahí? Ahí se le vería como a Merú. Bien. Y los que están ahí yendo, están yendo para recibir la iniciación, la bendición del dios Merú, que les imponga el disco solar y todo eso. Pero ¿qué llevan en la espalda?
¿Y cuál sería la ofrenda Merú? Merú no quiere que le pongas inciensos, que le hagas rameos o quemes hojas en la tierra, no. Sería el servicio. Estás ahí, la ofrenda sería que tú estás cargando, ¿qué cosa? Ya, puede ser, pero ¿qué cosa? ¿Qué pasa cuando tú cargas algo en la espalda? ¿Qué sientes? Como un peso, ¿no? Entonces tú estás llevando acá lo que dice acá, que tú antes de entrar tienes que trabajar en el propósito de los dioses Merú. ¿Y el propósito de los dioses Merú qué es? Despertar el ser interno de las personas, el disco solar interno. Por lo tanto, si tú estás trabajando, sería acá, no sé, ¿qué podría ser? Eh, no, estás cargando las cosas para ayudar a la humanidad. Pueden ser tus libros de metafísica, pueden ser, ¿qué más? Tus actividades, la enseñanza, todo eso sería ese equipaje que tú llevas ahí. El único equipaje que te va a valer para todas tus encarnaciones, ¿no? Tus tesoros en el cielo, todas las cualidades divinas, todo eso está ahí ¿cómo se le dice en quechua? En tu quipe. En la Sierra Norte es Yikya, en tu Yikya. Ajá. Cuando el estudiante llega a cierto grado, los dioses Merú, vestidos de dorado, con líneas de colores de los 7 rayos, le imponen una réplica del disco solar, mientras aquel permanece arrodillado y se produce una empatía con su sol interno, de modo que ambos brillan como una sola luz. Está la figurita atrás. Ajá. El disco solar es un símbolo, pero el símbolo no es lo simbolizado. Así que los que estaban diciendo, ay, yo quiero mi disco solar, yo quiero mi disco solar. ¿No? Lo mismo que las capas, cuando te ponen la capa de Zadkiel, ¿no? La estola del sacerdocio de Zadkiel. Entonces las personas dicen, ah, yo quiero mi capa, yo quiero mi capa. Pero ¿qué tienes que hacer para eso antes? La capa es solamente la precipitación física y que también no tiene mucho valor. Lo que tiene más valor es esa vestidura etérica que tú tienes. ¿Y cómo revistes tu vestidura etérica? Prestando el servicio. ¿Bien? Se me cerró allá. Entonces dice, el disco solar es un símbolo, pero el símbolo no es lo simbolizado. ¿Quién me lo explica? Me acuerdo algo, por ejemplo, sí leí una parte que, por ejemplo, los rayos hay una estampita del Cristo con todos los rayos que arroja el corazón, ¿no? Y otra vuelta simbolizan la triple llama, y otro lo hace de otra manera. Entonces, Ujú. había una parte, no me acuerdo qué libro, que dice que esos son solamente simbolismos, ¿no? Que no debemos apegarnos a eso porque puede ser un rayo, puede ser una triple llama, puede ser de otra forma, pero hay que ir más allá Claro, de eso, porque tú ¿no? te puedes llenar de discos de oro o te puedes llenar de amatistas y no por eso perdonas. No por eso vas a ser transmutador. Bien. El símbolo del sol no es el sol. Hay que abordar lo que se esconde detrás del símbolo. Bien. A ver quién me lee esto. Gran objetivo. El objetivo de la sabiduría andina no es la adoración de los dioses Merú ni el uso del disco solar, sino reconocer el dios interior, simbolizado por el disco solar, sin cultos externos, canalizaciones, exterioridades, supercherías ni engaños. ¿Se entiende esto, no? Sí, eso se entiende. Entonces podemos realizar el credo solar. ¿Les gusta la idea? A ver todos, al unísono. Yo Yo soy soy un un sol sol sin sin sombras. sombras. Yo Yo soy soy un un sol sol inegoísta inegoísta que que da da todo a todo a todos. todos. Yo Yo soy soy un un sol sol desapegado. desapegado. Yo Yo soy soy un un sol sol que que jamás jamás se se oculta. oculta. Yo Yo soy soy un un sol sol que que emana emana los los 7 7 rayos. rayos. Yo Yo soy un soy sol humilde humilde y y silencioso. silencioso. Yo Yo soy un soy un sol de luz de conciencia autoconciencia para para el el mundo. mundo. Bien. Entonces nosotros vivimos en un universo dorado. Bien. ¿Ustedes han visto qué color es la luz del sol?
O sea, en realidad dice que la luz del sol no tiene color, ¿no? Eso dicen los científicos, ¿no? Pero nuestra vista la ve dorada. ¿Qué color ves cuando viene? Sí, al amanecer, Medio por ejemplo, lo amarillo, ves dorado, ¿no? dorado, ¿no? Sí, Entonces nosotros vivimos en un universo de rayo dorado. Quiere decir que vivimos en un universo de rayo dorado, ¿qué es? sabiduría, Sabiduría, discernimiento. discernimiento, intuición, filosofía, pedagogía. Por eso es que toda en la vida es aprendizaje. Toda nuestra vida desde chiquitito es aprendizaje. ¿Qué hacemos cuando nacemos nomás? ¿A qué aprendemos a qué? A, A a pedir, gatear, para comer, comer, aprendemos a caminar. Y así hablar. aprendemos y aprendemos. Pasan primaria, secundaria, sigues aprendiendo, sigues aprendiendo. Entras al grupo de metafísica, sigues aprendiendo. Todo es aprendizaje, ¿sí? Entonces, eso se demuestra de que estamos en un universo de rayo dorado. Todos pertenecemos a este rayo, dice. O sea, en el fondo, todos somos de rayo dorado, porque somos hijos del sol. Somos de rayo dorado, ¿no? Ahora, cada uno tiene su rayo que desenvuelve en encarnación, ¿sí? Para llegar a eso hay que ser inteligente, sensible, estar libre de conceptos e informaciones de creación humana. No inventemos, veamos y observemos la hermosura. ¿Cómo desarrollamos la inteligencia entonces? Sin inventar, viendo solo o diciendo solo lo que vemos, porque a veces los humanos nos llenamos de palabras, ¿no? A ver, Blanca quiere participar. Al decir no inventemos, se refiere a que no nos estemos imaginando cosas. Ajá, claro, no imaginarse las cosas. A ver, un ejemplo. ¿O Em, alguien tiene un ejemplo? como en el símbolo, ¿no? De que a mí también me gustaría tener, pero eso no significa que yo tenga la conciencia de qué significa realmente el símbolo, Ujú, o como dice usted también, que yo sea perdonadora, ¿no? De que yo sea transmutadora de, de mis errores o de otras personas, ¿no? así es, ¿no? Pues los seres humanos vivimos inventando en realidad. Todos vivimos inventando. Vemos en los demás solo lo que llevamos dentro. Por lo tanto, no es la verdad, es un invento. Todo lo que ves en el otro es un invento porque es algo tuyo nada más. Por ahí una que otra que aciertas. Pero todo lo que ves en los demás es solo un invento. Y todo lo que dicen los otros de ti también es lo que llevan dentro nomás. Y si es verdad, igual lo lleva dentro. ¿Sí? Entonces uno tiene que ser inteligente, dice, ¿no? Y liberarnos de todo tipo de conceptos. Y mejor desarrollar los 7 rayos, que son los 7 aspectos de Dios, de los cuales hemos hablado ya un poquito, ¿no? Que son llamados también los 7 dones del Espíritu Santo. Y todo ser humano tiene que desenvolverlo durante la encarnación. Entonces llegamos al templo de los 7 rayos. Dice que podemos subir y bajar montañas buscando el templo de los 7 rayos y no encontrar. Allí hay un tapiz tejido con la energía que emana de cada meditación y del accionar de cada uno de los 7 rayos. Ese templo es metafísico, por eso no se corrompe. Así que la gente que va buscando el templo de los 7 rayos, ahí los guías turísticos que los guían, no, que por acá está el templo, no sé. No lo van a encontrar nunca, este sí, porque este es un templo metafísico. Y dice que tiene un tapiz. Tapiz es una alfombra. ¿Que está lleno de qué? Que está tejido en base a la energía que emana de la meditación de las personas. O sea, cuanto más meditación haya, ese tapiz es más amplio, más grande, ¿no? Y del accionar, dice, de cada uno de los 7 rayos. Dice, nosotros somos la hermandad de los 7 rayos, cuando manifestamos sus virtudes andando por el mundo. Bien, entonces también hay una hermandad de los 7 rayos. ¿Ya? La gente vive disociada. Por un lado va a lo estudiado y por otro lo que hace. Hay que unir la acción y lo que se estudia. Las personas que por primera vez dieron la enseñanza de los 7 rayos en América y en los Andes, desde los años 70 fueron Connie Méndez y sus estudiantes, ¿no? Que vendría a ser ahora Rubén Cedeño, ¿no? Ellos fueron los que primero hablaron de todo este tema, ¿no? Y de ahí empezaron a juntarlo ya con las leyendas urbanas y todo eso. Se han inventado varias cosas, ¿no? Pero la enseñanza pura está ahí escrita y es la que estamos leyendo ahora, ¿sí?
Bueno, para terminar ya, hacemos la invocación solar. ¿Sí? ¿Les gusta? ¿Les llama la atención? ¿Lo hacemos todos? Está en quechua, miren, dice no hankani, no hankani, no hankani inti. No hankani, yo soy. No hankani. Fuerte, fuerte. No hankani. No hankani. No hankani inti. La doble C se pronuncia como J, como una J pero bien jalada, ¿no? Algo así, ¿no? Una J pero un poco atropellada. Nohan. No hankani. El verbo ser. Bien. Entonces todos invocamos la presencia. ¿No lo has puesto? Y aún todos. Invocamos la presencia de los amados dioses Soles, Helios y Vesta, el gran Inti que brillan irradiando la luz de los 7 rayos. No Hankani, no Hankani, no Hankani Inti. Yo soy, yo soy, yo soy el Dios Sol. Magna y todopoderosa presencia, todos. Magna y todopoderosa presencia, yo soy. Autoconciencia. Expándete en los corazones y mentes del mundo. Vengan ahora las fuerzas de la jerarquía espiritual de Shambhala. Envuélvanos con los 7 rayos. Bendigan nuestros seres internos como portadores de esta enseñanza para el mundo. Los objetivos de la enseñanza interna, los objetivos de la enseñanza andina, el ser interno, la llama violeta, los 7 rayos y los 7 principios universales. Esto queda dicho, hecho, sellado y confirmado por el más sagrado nombre de Dios. Yo soy. Gracias, Padre, porque así es.